Sean todos muy bienvenidos, es un gozo y como siempre es un honor el poder estar aquí reunidos con todos ustedes para leer la Biblia, para que todos pues podamos de primera mano tener esa experiencia de conocer al Señor a través de su pensamiento. Recuerden, la Biblia es inspiración de Dios, aunque todavía hoy siguen habiendo muchos, porque no son pocos, son muchos los que tratan de desacreditar el poder de la Santa Biblia, desacreditar la veracidad de la Santa Biblia. Quieren desacreditar que el texto de la Biblia sea fidedigno, pero no lo van a conseguir. Como nunca lo han conseguido, Dios siempre nos ha dado fuerza, Dios siempre nos ha dado ánimo para que podamos presentar defensa del Evangelio. Y más que solamente argumentos, sino que estamos aquí para decirle a todo el mundo, basta ya de argumentos, muéstrennos al Señor, y eso pues es la gran evidencia, ¿sí? Ya no más denominaciones, ya no más credos, ya no más dogmas, muéstranos al Señor. Como dice ese cántico anglosajón, muéstrame a Jesús, muéstrame al Señor. Si tu revelación no está reproduciendo a Cristo en tu vida, tu revelación está mal. Así que más te vale que eso esté sucediendo ahora mismo contigo, ¿sí? Contigo también y con el otro que se está escondiendo también. Bueno, Dios nos ayude. ¿Es imposible leer la Biblia? No. Con muchos de los que están aquí ya pasamos el año leyendo la Biblia y estamos contentos y estamos más que agradecidos al Señor porque es la experiencia más maravillosa que nos ha tocado tener. No hay nada que pueda reemplazar al sentimiento que uno tiene después de leer la Biblia. Uno se siente gozoso, uno se siente pleno, uno se siente lleno, uno aguanta de una manera diferente las circunstancias y uno experimenta que las cosas que están escritas en la palabra sucedan alrededor de uno. Como decíamos en un programa anterior, si quieres que cosas de la palabra sucedan en tu vida, bueno, pues mantente haciendo, viviendo y moviéndote en cosas de la palabra. Y entonces cosas de la palabra sucederán. Es así de simple. Dios nos ayude, Dios nos ayude. Bueno, pues rápidamente vamos hoy contándote que hoy día terminamos de leer el Evangelio de Mateo y también vamos a terminar de leer el Evangelio según San Marcos, ¿sí? Y mañana y pasado terminamos de leer, perdón, mañana ya terminamos de leer Juan y Lucas, ¿sí? Juan y Lucas. ¡Wow! ¡Qué rápido pasa el tiempo! Inmediatamente después de eso vamos a empezar a leer el libro de los Hechos. Y como ustedes sabrán, cerca estamos de llegar al fin de este proyecto. Bueno, pues Dios nos ayude y como siempre recapitulamos lo que veíamos ayer. Ayer leíamos sobre Jesús ante Pilato y Herodes. También vimos que uno llamado Simón le ayuda a Jesús a llevar la cruz. También vimos que Pedro le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote y se nos dice su nombre, se llamaba Malco. También vemos que Jesús es llevado ante Anás. También leíamos sobre las negaciones de Pedro y leímos sobre la crucifixión. Y vimos también y leímos sobre la muerte de los malhechores y el entierro. ¿Qué vamos a leer hoy? Hoy día vamos a leer sobre la resurrección y también vamos a leer sobre la gran comisión. Rápidamente empezamos, pero no sin antes orar. Es importante orar. Es hoy más que nunca para todos nosotros los que nos llamamos así cristianos, que oremos y bueno, pues vamos a hacerlo. Amado Dios, te damos gracias, gracias Señor,
por tu bondad, por tu misericordia, por esta oportunidad que tú nos das de leer la Santa Biblia. Padre Santo, ayúdanos, anímanos, Señor, inspíranos, que en verdad podamos ser una herramienta útil en tus manos. Padre Santo, seas tú quien reciba honra, gloria, honor y alabanza por todo este trabajo, por todo este proyecto. Si algo hacemos, es para la gloria de ti. Señor, ayúdanos. Te pedimos todo en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Mateo capítulo 28, la resurrección. Pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: Salve. Y ellos, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. El informe de la guardia. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Marcos capítulo 16. La resurrección. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena
María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Jesús se aparece a María Magdalena. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Jesús se aparece a 2 de sus discípulos. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La ascensión. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Como siempre le damos las gracias al Señor por su bondad y su misericordia. Recuerden ustedes que si no fuera así, no habríamos tenido nunca la oportunidad de ver pues cómo es y por qué las cosas están como están. Acuérdense que todo esto no comenzó apenas ayer. La apostasía es algo que viene del día siguiente cuando todo esto comenzó. Así mismito. Para no ser muy exagerado, como para decir que ni bien Jesús estableció la iglesia, al costado ya estaba el anticristo. Aunque usted no lo crea, así mismito. Así que Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza. Acabamos de terminar los 2 primeros evangelios. Digo, no los 2 primeros evangelios, pero están aquí ya 2 evangelios fuera de la lista. Ahora mañana nos toca leer Lucas y nos toca leer Juan, y con eso terminamos ya todos los evangelios.
Pero, ¿qué estamos aprendiendo hasta ahora? Bueno, rápidamente vamos con la actividad para hoy y los comentarios. Según la Gran Comisión en Mateo 28, del 16 al 20, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre conseguir que la gente se salve y crear discípulos? Si tú prestaste atención a la lectura, no solamente hemos pasado por el libro de Mateo, capítulo 28, sino que también hemos pasado por el libro de Marcos, capítulo 16. Y si bien es cierto, aquí no menciona a Marcos, cuando menciona abajo la diferencia entre conseguir que la gente se salve y conseguir crear discípulos, de una manera, pues, evidente te está comentando acerca de la gran comisión que se menciona en el libro de Marcos, exactamente los versículos 15 y 16. Para no hacer muy extensa la lectura, vamos a leer solamente los dos últimos versículos que se nos sugiere que leamos de Mateo 28. En este caso sería Mateo 28, versículos 19 y 20. Miren lo que dice ahí la Biblia. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ojo con eso. Ahí dice, id y haced discípulos. Ojo con eso. Y ahora vamos a leer Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 16. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Wow. Aparentemente hay una diferencia entre ambos y no te equivocas en eso. Pero que la comisión está dada, la comisión está dada. Pero por un lado te habla de hacer la labor de evangelista, y ahora te digo dónde, y por el otro lado te habla de hacer la labor de un maestro. Recuerden ustedes que no se puede enseñar a alguien para comenzar si primeramente esta persona no ha sido salva. Cuando hablamos de ser salvo es alguien que viene y decide abrazar el camino del Señor. A eso se le conoce como ser salvo ante todo. Y cuando uno abraza los caminos del Señor, por ende, quiere crecer en el conocimiento de todo aquello que él ha de amar de la palabra de Dios. Y entonces ha de convertirse en un discípulo. En el libro de Marcos, si ustedes se dan cuenta, vemos la obra del evangelista, donde se nos dice explícitamente que vayamos por todo el mundo, prediquemos el evangelio a toda criatura. No está diciendo enseñen a los que ya son salvos, no está diciendo enseñen a los que ya conocen el evangelio, no está diciendo enséñenle a los que ya empezaron su caminar con el Señor. Aquí está diciendo vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, labor de evangelista. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, aquí encontramos explícitamente en Marcos lo que es la primera cosa que se nos menciona. Que la gente se salve, conseguir que la gente se salve. Marcos explícitamente nos indica que busquemos que la gente se salve. Conseguir que la gente se salve implica predicarle el evangelio al que no lo conoce, al que poco o nada sabe de esto, ¿sí? Pero sin embargo ha sido cautivado por la palabra de Dios, atraído por la palabra de Dios, hay que explicarle a él de qué se trata y si cree, lo bautizamos, que es la primera señal de acción de obediencia hacia la palabra de Dios. El que creyere, que sea bautizado. ¿Se dan cuenta? Pero por el contrario, ¿sí? Por el contrario, en el libro de Mateo, ¿sí? Nos dice que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones.
Si bien es cierto, menciona la palabra bautizándoles, ¿sí? Pero también añade que se les enseñe a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y es imposible que a uno que recién apenas sí está conociendo, pues se le enseñe que guarde todas las cosas que os he mandado. Se nos está aquí mostrando a un grupo de personas completamente diferentes. Y por qué no, quizás alguien que conoce y oye mientras está evangelizando a este grupo de personas y es bautizado, abraza la primera obediencia a la palabra de Dios, que es el bautizo, si uno cree, y luego se le enseña que guarde todas las cosas que se ha mandado. Entonces, lo primero que hemos de hacer es notar que conseguir que la gente se salve es la obra del evangelista. Tenemos que predicarle este evangelio a toda criatura, ¿sí? No sabemos quiénes son, no sabemos quiénes no son, así que le predicamos a todos. Y dentro de ellos habrá algo intrínsecamente que fluya y abrace la palabra del Señor. Entonces aquí salta la primera diferencia. Conseguir que la gente se salve es predicarle el evangelio al que no conoce, al que nada sabe de esto. Y crear discípulos es de aquel que ya es salvo, de aquel que ya conoce a Dios, de aquel que ya se bautizó, a ser alguien que sea capaz de defender por sí mismo el evangelio. No como un robot, sino a través de su experiencia con la palabra de Dios, de su experiencia en su diario trajinar con Dios. Eso es lo que debemos de tener presente. Y no debemos de olvidarnos de aquello. Así que ya saben, la diferencia entre conseguir que la gente se salve y crear discípulos es que para hacer que la gente se salve tiene que ser alguien pues que no está salvado, que no conoce de las cosas de Dios. Y una vez que estas personas se salvan, se les lleva al siguiente nivel, que es el de enseñarles a que guarden, escuchen, a que guarden todas las cosas que yo les he mandado, dice el Señor. No solo lo que dice tal iglesia, no solo lo que dice tal iglesia o tal iglesia o tal iglesia, sino todas las cosas que Él nos ha enseñado. ¿Y dónde están todas esas cosas que Él nos ha enseñado? En la Santa Biblia. Ahí están todas esas cosas que Él nos ha enseñado. Así que ahí está la principal diferencia entre lo que se menciona en Marcos y lo que se menciona en el libro de Mateo, capítulo 28. Mateo nos llama a ser discípulos y Marcos nos llama a salvar a tantos y como podamos, ¿sí? Pero son diferentes comisiones, no es la misma comisión. Aparentemente dicho de una manera distinta, pero al final es exactamente lo mismo. En una te menciona, bueno, salvemos a tantos y como podamos. Y en el otro te dice, pero no te olvides de que debemos de crear discípulos, ¿sí? Debemos de crear discípulos. Y no solamente se trata de adoctrinar y como robot mandarlos a repetir una sola cosa todos. No, no. Es enseñarles cómo funciona todo esto y dejarles que ellos mismos dejen y permitan que el Señor se mueva a través de ellos y que el Señor haga estas obras. Como les decía al comenzar, olvídense ya de las denominaciones, olvídense de los credos, olvídense de lo que dijo fulano y aquel de allá y el de más allá también. Y al final lo que hemos de ver todos nosotros es al Señor. Si tu revelación no está manifestando al Señor en tu vida, entonces tu revelación está mal. Con toda certeza. Porque hay características por las cuales se conoce al Señor, ¿sí? Y por lo regular, Dios no está donde no está su palabra. Así que ya sabes, una vez más, si este programa ha sido de una gran bendición para tu vida, considera hacer una ofrenda. Aquí tienes Yape, aquí tienes Plin para los que son de este país. Y si acaso quieres hacer una ofrenda anónima, ahí también tienes el número de cuenta. Recuerda siempre, no importa la cantidad, lo que importa es
aquello que Dios puso en tu corazón que dieras, ¿sí? Recuerda también que si estás en otro país, puedes usar PayPal. Todas estas plataformas son fáciles de usar, son 100% seguras. Úsenlas, ¿sí? Y bueno, pues no queda tiempo para más. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Recuerda que si tienes alguna consulta, primero revisa la descripción de este video. Ahí quizás puedas encontrar información útil para cualquier cosa que de primera necesites, como por ejemplo ofrendar. Bueno, nos vemos mañana. Oren por nosotros. Nosotros estamos orando por ustedes. Que Dios nos mantenga salvos, sí, que Dios nos mantenga saludables. Bueno, hasta mañana. Paz y bendiciones.